por favor, si usted me acompaña a Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos a escuchar la palabra, amén. Dice su palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo lo leímos muchas veces, incluso lo enseñamos, pero es muy profundo, mi hermano. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe una cosa? El pecado es real, es palpable. Todo el mundo sabe que existe, está. Luchamos con el pecado todos los días de nuestra vida, es cotidiano. El pecado nadie puede negarlo. La Biblia habla mucho del pecado. La Biblia da una lista interminable de pecados. Y el pecado lo tenemos a la orden del día. Alguien puede decir: no, si yo no peco. ¿Podré decir a alguien: yo hago las cosas bien? Dios sabe. Mire lo que dice la palabra en 1 Juan 1:8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Se entiende? Nadie puede decir que no tiene pecado. Todos cometemos pecado. ¿O habrá alguien acá que todavía no cometió ningún pecado? No, ¿no es verdad? Bien, escúcheme. Yo puedo ver en la palabra que en Adán, cuando no había pecado, tenía todo satisfecho Adán. En Adán no tenía necesidad. Adán no tenía necesidad material. A ver, Adán tenía trabajo, tenía donde vivir, tenía donde dormir, tenía mucho alimento. Adán no padecía escasez, no tenía necesidad. ¿Está de acuerdo? Eso dice la Biblia. Estaba en un huerto hermoso. No tenía deudas, no tenía que pagar la luz, no tenía que pagar el gas, los impuestos. No tenía necesidad Adán. No estaba el pecado todavía. Adán no tenía necesidad emocional. Adán se sentía amado, aceptado. Adán se sentía respetado, valorado, escuchado, acompañado. Adán no tenía temores, porque su necesidad, necesidad emocional. No le hacía falta nada de esas cosas porque todo estaba suplido por Dios. Adán no tenía necesidad espiritual. ¿Por qué? Adán tenía comunión con Dios. Adán caminaba con Dios, hablaba con Dios, tenía intimidad con Dios. ¿Saben qué puedo ver de todo esto? Que Adán tenía todas sus necesidades suplidas por Dios. Pero entró el pecado. Entró el pecado por él.
Y ¿saben qué puedo ver ahora? Que el pecado provocó una necesidad en la humanidad. ¿Me escuchó? El estado provocó un estado de necesidad en el hombre. El pecado tuvo una consecuencia, generar una necesidad en el hombre. Ahora, todos tenemos necesidades, ¿no es verdad? Necesidades físicas, necesidades emocionales, todos tenemos necesidades que suplir materiales, necesidades espirituales también. ¿Es malo tener necesidad o querer suplirlas? No, todos tenemos necesidades. Pero ¿sabe cuándo comenzó la necesidad en el hombre? Cuando entró el pecado. Ahora yo puedo ver gente que se preocupa mucho por el trabajo. No está mal ser un buen trabajador. Veo que se meten en cosas, en negocios, para tener más dinero, para suplir una necesidad espiritual. Pero ¿sabe una cosa? Todas esas cosas no están bien. Pero si yo quiero suplir mi necesidad espiritual o sentirme seguro con todas esas cosas o con el dinero, ahí está mal. Vamos a ir aclarando un poquito esto. ¿Usted vio Maradona la plata que tiene? Bueno, no debe saber, ni yo, nadie sabe. ¿Cuánta plata tendrá? Y usted vio que se está peleando por cosas, por millones de dólares. Mire lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Entendió? Nuestra vida no depende de las cosas que tenemos, de la abundancia de los bienes que poseemos. Y yo veo hoy, la humanidad busca asegurar su vida con dinero, con cosas materiales. ¿Saben qué? Había un comentarista que decía, hay que dar gracias a Dios que vivimos el día a día. Muchos ganamos un sueldo mensual y vivimos y trabajamos mes a mes con lo que ganamos. Tal vez haya acá alguien que tiene asegurado el año, tiene plata para un año o 2 años, no sé. Pero nuestra vida no depende de los bienes que poseemos. El hombre por naturaleza quiere asegurarse, quiere estar seguro de su futuro y busca los bienes, busca afanarse y busca tener cosas y dinero para estar tranquilo. No está mal tener sus ahorros, un buen trabajo, y ser un buen trabajador no está mal. Pero el método para tener seguridad no es el correcto. ¿Me entendió? Es una forma errónea de buscar seguridad. Nosotros somos pecadores perdonados. ¿Quién dice amén? Somos pecadores que hemos sido lavados por la sangre del Señor. Y sabe una cosa, nuestra seguridad no está en la plata. Nuestra seguridad no está en las posesiones. Nuestra seguridad está en Él. Fíjense lo que dice en Filipenses 4:19. Por favor, si usted puede buscarlo.
Esto decía el apóstol Pablo. Mi Dios pues suplirá algunas cosas que me faltan conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Así dice? Amén, dice Agulo. Hermano, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta, todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí está mi seguridad. En la palabra escrita está mi seguridad. ¿Y por qué es que nos preocupamos muchas veces si llegamos hasta fin de mes? ¿Por qué es que nos preocupamos muchas veces si no va a alcanzar? ¿Por qué cuando nos falta, ahí nomás vamos al vecino a pedir, préstame? ¿Por qué? ¿Por qué no confiamos en el Señor? Y nos está faltando, ahí nomás un préstamo. No. Y Dios quedó con las ganas de bendecirnos, de que veamos su mano obrar. No, nosotros al tío le pedimos. Ahí está nuestra seguridad, mi hermano. En el Señor. La vida del hombre no depende de los bienes que posee. Si tu seguridad material está en los bienes y en el dinero, va frito. Un día para otro, eso vuela. Lo perdes todo. Pero en el Señor estás confiado. Dice la palabra que no hay justo que sea desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mi hermano, ahí está nuestra seguridad. En Él. ¿Me entendió? Eso es respecto a lo material. Ahora, en lo emocional. Mucha gente busca la aceptación de otros. Muchos de nosotros buscamos la aceptación de otras personas. Que le caigamos bien. Que vean lo bueno que hacemos. Y saben una cosa, eso es volátil, eso varía. Si nosotros estamos dependiendo de lo que otros piensan, no hay seguridad. Nos va mal, nos va a ir mal. Miren, cuando un goleador viene haciendo goles, con un delantero viene haciendo goles todos los fines de semana, para la hinchada es el mejor, ¿o no es verdad? Sale en la tapa de diarios, en las revistas, es el mejor. Pero un fin de semana no hizo un gol. El otro fin de semana se hizo expulsar. Y otro fin de semana erró un penal. ¿Sabe una cosa? Ya no es el mejor. Ya hay que cambiarlo. Ya lo odian. Hay que cambiar el técnico. ¿Saben qué? La gente varía. Nosotros no podemos depender de lo que otros piensan de nosotros. Ahora, dice la Biblia que en lo posible estemos bien con todos. En lo posible estemos bien con todos. Pero mire, primero tenemos que agradarle a Él. Tenemos que esperar que nosotros hagamos las cosas como Él quiere. Y nos tiene que importar lo que Él piensa de nosotros. Si nosotros queremos hacer las cosas para que otros nos den su aceptación, nos den su aprobación. Muchas personas se sienten así. En el matrimonio sienten así. Que no son queridas, no son aceptadas. Y hacen muchas cosas para buscar que el otro la acepte. Y a veces hacen cosas malas para buscar que otro les acepte. Hay muchas mujeres que buscan tener más hijos para que el marido no se vaya. ¿Sabía usted? En el trabajo hay personas que
que van al jefe y le dicen cosas y hablan cosas para ser aceptados. Y hablan mal de compañeros para ser aceptados. Miren, si nosotros buscamos ser amados, queridos, respetados, aceptados por otros, no nos va a ir bien. Ahora, por supuesto es necesario estar bien con todos, pero yo tengo que buscar la aceptación de Él. Ahí está mi seguridad. Y ¿sabe una cosa? Y si yo hago las cosas mal, Él me ama igual. Él me acepta igual. El versículo que leímos primero dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Aunque siendo pecadores, aun siendo débiles y con un montón de errores, lo mismo, Él nos amó y Cristo murió por nosotros. Nuestra seguridad emocional está en Él. Muchos buscan estar activos, ser activistas, estar haciendo un montón de cosas para sentirse útiles. Algunos dicen, yo hice aquello, yo hice esto otro. ¿Por qué no aceptan? ¿Por qué no ven, no valoran lo que yo hago? Buscan esas cosas. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Ahí está. Escuche lo que decía el apóstol Pablo. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Señor. No sería siervo de Cristo. Busquemos agradarle a Él primero. Ahí está nuestra seguridad. Yo debo estar firme sabiendo que agrado a Dios. Si quiero sentirme aceptado por la gente para satisfacer mi necesidad de aceptación, estoy frito. El hombre tiene una necesidad de seguridad. Tiene una necesidad de sentirse amado, respetado. Tiene una necesidad de sentirse importante, valorado, equilibrado emocionalmente. Estas necesidades son normales en el ser humano. Pero el problema no es buscar satisfacerla. Ahí no está el problema. Sino la forma errónea en que la gente busca llenar su necesidad. ¿Me entendió? Es la forma errónea de llenar mi necesidad, ese es el problema. El buscar aceptación en otros. Ese es el problema. Y en lo espiritual, mire, la gente, el ser humano, adora a lo que se le pone adelante. Tiene una necesidad de adorar. Y lo hace mal muchas veces. Ustedes se acuerdan cuando hubo una mancha de humedad en una pared, en un barrio acá en Tucumán, y tenía la forma más o menos de algo, todo el barrio revolucionado, haciendo cola para pedir cosas a la mancha de humedad. Eso es real. Mire, la semana pasada vi a alguien en la Gaceta que había sacado una foto en una provincia, creo que era Salta. Y en la sombra de uno de los edificios había una figura más o menos de Jesús, alguien con barba. Ay, ya había que adorar ese lugar, ya había que... Mire, con tanta facilidad el hombre busca adorar cosas. El hombre adora, es idólatra. Con facilidad se inclina a cosas. Y la luna está un poquito oscura. A ver, ¿qué forma tiene?
Mire, esto yo lo he visto en una iglesia cristiana también. Unos albañiles habían revocado una pared y había salido la humedad, había caído al piso, oro en polvo. Fíjese usted, en una iglesia, le buscaban la forma. Y había ido un albañil a arreglar la pared, a mojarla. Es tremendo. Me tiraron las cartas y me salió que yo iba, no sé, las estrellas, los brujos. Ustedes vieron, escucharon en la radio aquel que dice, vení, yo te voy a solucionar el problema, va a volver con vos. Se ríen porque saben. Va a volver calladita, mansí, no sé, algo de esas cosas. Ese verso dicen, va a volver así, asá, te va a amar. ¿Y saben cómo se llenan de plata? Es increíble. Tienen mucho éxito, te soluciono los problemas. Mira, si vos tomás este vaso con agua, si vos tocas aquel manto, si lleva aquello, lo pone en la mesita de luz. En todos lados vemos eso. El hombre tiene una necesidad espiritual de adorar. Busca, tiene esa necesidad y lo hace de muchas formas erróneas y mal. Igual que lo material, igual que lo emocional. En lo espiritual es igual. Pero saben, en Cristo encontramos nuestra seguridad. En Cristo encontramos comunión. Y Cristo es quien satisface todas nuestras necesidades. Todas. Todas. Por favor, si usted me acompaña a Salmos capítulo 103. Este salmo lo escribió el rey David. Y yo puedo ver acá que él en Dios tenía todas sus necesidades satisfechas. No le hacía falta nada más. Escucha este salmo tremendo. Dice así su palabra: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo mi ser habla de cuerpo, alma y espíritu. Todo mi ser bendiga al Señor. Versículo 2. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Mira, a sus hijos el Señor nos colma de bendiciones, de beneficios. ¿No es verdad? ¿Todos comimos hoy? Por supuesto que sí, claro. No veo a nadie desnudo. Dios nos colma de bendiciones, de beneficios. Versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántas? Todas nuestras rebeliones. Él es quien perdona todos nuestros pecados. El que sana todas tus dolencias. Mire lo que dice acá. Dolencias físicas y dolencias emocionales. Todo el daño que hemos recibido nosotros. Todo el daño que alguien nos hizo. Todo el daño que nos hicieron cuando éramos niños. Es que te hizo tu esposa, tu esposo, tu padre, tu madre. Él sana todas tus dolencias. Esta necesidad era suplida. Es suplida por Dios. ¿Qué más? El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. ¿A cuántos rescató el Señor del hoyo? Oh, a todos, seguramente a todos. Mire, viene a mi mente, una vez mi padre me contó, a mi padre le gusta mucho pescar. Y fue una vez a un lugar muy lejos,
con unos amigos. Y sabe que a la vuelta, cuando volvía por el monte, perdieron el rumbo. Y en un momento, eran más o menos 10 muchachos. En un momento se sintieron que el lugar donde estaban pisando estaba muy blandito, muy blando. Y estaba en una especie de laguna que estaba en medio del monte y no se veía bien de noche y además había muchos matorrales. Y cuando se dieron cuenta, era una especie de barro y uno ya estaba hasta el cuello, otro estaba hasta la cintura. Y saben que fue tanta la desesperación por salir de ese lugar que estuvieron ahí toda la noche tratando de salir ahí. ¿Se imaginan ustedes? Me decían, mientras más nos movíamos, más nos hundíamos. Iban con algunas cañas, con los morrales, los bolsos, con algunos pescaditos. Mi hermano, perdieron todo por la desesperación de salvarse. Decían que era una desesperación porque no podían salir de ese lugar. Muertos al otro día de cansancio, no le importaban las cosas que habían perdido. Y yo me imagino así estaba nuestra vida. Y luchamos y hacemos todo con nuestra fuerza y más nos hundíamos. Hasta que el Señor nos sacó con su mano fuerte. Eso veía David, eso veía el salmista. Fíjense, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Tremendo. Versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mire, el Señor calma nuestra necesidad. ¿Alguna vez tuvieron mucha sed? Mucha sed. Tal vez vinieron de un lugar muy caluroso o jugaron un partido de fútbol, no sé. Mucha sed. Y alguien vino con un vaso de agua y calmaron nuestra necesidad de agua o de tomar algo. Dice la palabra, el que saciar, es calmar una necesidad. ¿Nunca tuvieron mucha hambre? Llegaron a la casa y la esposa estaba ahí con un guisito, no sé. Qué rico. Saciar. Dice la palabra, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Versículo 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Escuche bien, Dios te defiende. Vos estás viendo injusticia en tu vida. Algo que no es justo que te pase en tu trabajo, en tu matrimonio, como papá, como hijo, como alumno. Dios te defiende. Mire, esto yo lo puedo decir con justa razón, yo lo he vivido en mi vida y hay situaciones injustas que nos pasan y que Dios permite que nos pasen y yo fui a Él y entregué mi causa a Él y Él sacó a la luz las cosas. Es tremendo. Él nos defiende. Mire si no está colmadas nuestras necesidades con este salmo. El rey David lo veía así. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Oh, en verdad, el Señor es paciente con nosotros. Si no tendría que dar chachas cada vez que nosotros hacemos las cosas mal, no sé dónde estaríamos. Es tremendo el Señor,
en su paciencia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Mire, si nos tendría que pagar el Señor conforme a nuestros pecados, ya no hubiera esfumado, no hubiera consumido. ¿Por qué? Versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Mire, ahí está mi seguridad. Ahí está su seguridad. Que Él le ama, Él le defiende. Él es clemente, Él es misericordioso. Él sacia de bien nuestra boca. Esa es nuestra seguridad. ¿Y por qué buscamos la aceptación de las personas muchas veces? Porque cuando nos está faltando vamos y pedimos a alguien prestado? ¿Por qué cuando tenemos una necesidad no vamos primero a Él? ¿Por qué no lo hacemos? Él es Dios, es un Dios amante y bueno. Es un Dios generoso, un Dios personal. Así como está en mi necesidad, puede estar en tu tristeza, puede estar en tu alegría. Él está en todos lados. Él es Dios. Bien. Versículo 13. Porque como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Mire, no sé si usted es papá. ¿Cuántos son papá aquí? ¿Muchos? Claro, muy bien. Mire, si nosotros como papá terrenales sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, y muchas veces no se la merecen, no merece que le demos, pero lo amamos, le amamos y le damos buenas cosas. A veces sin que lo merezcan. ¿Cuánto más el Señor? Y acá dice que Él es nuestro Padre. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Mi hermano, ahí está mi seguridad. Ahí está suplida mi necesidad. Él es mi papá. Él proveerá, Él me cuidará. Muchas veces nos preocupamos por estupideces, por cosas muy tontas, por ahí por falta de conocimiento. Versículo 14, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Claro. Sabe que somos polvo, no somos nada. Pero Él nos ama. Y Él quiere suplir todas nuestras necesidades. Mire, usted sabe que el apóstol Pablo fue un hombre tremendo que él escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. ¿Sabe usted esto? El apóstol Pablo escribió mucho. ¿Y saben cuál es lo interesante? Que escribió 4 libros en la cárcel. ¿Sabe usted? Escribió Efesios, escribió Filipenses, escribió Colosenses en la cárcel, escribió Filemón en la cárcel, preso. Yo me imagino el apóstol con una luz así con LED como esta, ¿ah? Y con en su escritorio ahí en la cárcel con esos palitos que tienen aroma, escribiendo en una PC, no, nada de...
¿Se imaginan cómo era ese lugar? ¿Se imaginan ese lugar? No había calefacción ahí. Compartía el lugar con otros. Sus necesidades las hacían en ese lugar. Y ahí estaba este hombre. Y miren lo que escribió. Efesios capítulo 1, versículo 3. Ahí está. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Miren lo que decía este hombre que estaba preso. Y por ahí nosotros nos quejamos: ay, me han cortado el DirecTV. Ay, y me quedo sin crédito. Y lloramos. No tengo para el colectivo. Y lloramos. Y este hombre preso decía: bendito sea Dios y el Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Este hombre tenía todas sus necesidades satisfechas en el Señor. ¿Me entiende? Todas sus necesidades. El Señor me bendijo con todo. Miren lo que dice en Filipenses. Esto también escribió preso. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Había un olor ahí al lado de él, había uno ahí que estaba en el inodoro. Otra vez le digo, regocijaos. Y había otro haciendo pipí por el otro lado. ¿Se dan cuenta? Este hombre, todas sus necesidades estaban suplidas por Dios. No necesitaba nada, es tremendo. Su intimidad con Dios es tremendo porque no le hacía falta nada. Lo tenía todo. ¿Lo ve? Aprendamos, mi hermano, aprendamos. Lo tenemos todo en Él. Nuestra seguridad, nuestra aceptación, lo que otros piensen, en Él tiene que estar todo. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Escuche esto, ¿no? Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Esto también escribió preso. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Cualquiera. ¿Escuchó? Aprendió. El apóstol aquí dice que aprendió a contentarse, cualquiera sea su situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Mire que el Señor tuvo que trabajar en el apóstol, ¿no? Tuvo que enseñarle, esto lo aprendió. Estoy enseñado en todo, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Ahí está la verdadera aplicación. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Se da cuenta? En Él podemos todo. Nuestra seguridad está ahí. Bueno, este mes tal vez me van a dar un sueldito más, un premio. Mi esperanza tiene que estar allá arriba, en Él. Mire, he escuchado hermanos que dicen: este fin de semana estuve tirado en la cama con una gripe y nadie me llamó, nadie se acordó de mí.
y lloramos. Nadie me visitó, ni se dieron cuenta que yo no estaba. Mire, tenemos que aprender muchas cosas. Tenemos que poner nuestra necesidad a sus pies, que Él la supla. Mire, si yo espero de las personas, del pastor, del líder, me va a fallar. Con seguridad. Vamos a fallar. Pero Él no. Él no va a fallar. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Esto también escribió preso el apóstol. Por ahí, por una rendija que le entraba un poquito de luz. En medio de los barrotes le entraba un poquito de luz. El apóstol dice, ahora puedo ver, voy a escribir esto. Miren lo que escribió. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Cómo? Estamos completos, mi hermano. Estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Algunos dicen, no, y estoy solo. Y no puedo, estoy solo. Y bueno, a veces tengo que tirarme una cañita al aire, tengo la necesidad, estoy solo. No. Él suple mi necesidad. Muchas personas que quedaron solas, le dejó el novio, o se separaron, o enviudó, no lo sé. Pero Él suple mi necesidad. Él es mi compañía. Mire, nosotros estamos completos en Él. Eso de la media naranja no es cierto. Nosotros todos somos naranja completa. En Cristo podemos, ¿me entendió? Estamos completos en Él. Vamos a ver una historia muy linda en la Biblia, muy conocida, Lucas capítulo 5, versículo 18. ¿Tienen tiempo, no? Nadie dice amén, nadie. Bueno, no importa, déjenme ir hablando solo. Lucas capítulo 5, versículo 18. Dice su palabra, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraba llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él, Jesús, la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios.
Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Lo conocen, ¿no? Este relato han escuchado muchas veces. Aquí había 4 hombres que llevaban a otro hombre en una camilla. Y querían ver a Jesús. Y estaba en una casa, Jesús, lleno de gente, el lugar, y no podían. Y estos varones decían: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esta la escalerita, subamos al techo, lo bajemos por el techo. Y subieron y empezaron a sacar las ramas, las cosas del techo. Y me imagino con 4 cuerdas lo bajaron. Y han calculado bien, parece, ¿no? Porque lo han bajado adelante del Señor. Aquí había una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? ¿Usted me puede decir? Había un paralítico. ¿Cuál era su necesidad? ¿Que vea? No. ¿Que escuche? Que camine. Esa era la necesidad de este hombre. ¿No es verdad? Bueno, la necesidad del sordo es escuchar. La necesidad del mudo es hablar. Y la necesidad del hambriento es suplir su necesidad con alimentos. Pero este hombre tenía una necesidad. Era paralítico. Y su necesidad era poder caminar. Ahora, fíjense que lo bajaron delante del Señor. Y aquí quiero enfatizar algo. Miren lo que dice acá. A ver, ¿dónde estoy? Ahí está en el 20. Lucas capítulo 5, versículo 20. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, sé sano. ¿Eso le dijo? A ver, atienda, ¿no? ¿Qué le dijo? Pero si la necesidad de él era caminar, ¿por qué el Señor le dice: tus pecados te son perdonados? Él tenía una necesidad física, que era caminar. Pero el Señor le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Sabe una cosa, mi hermano, mi amigo? Esa es la necesidad más grande de la humanidad, que los pecados sean perdonados. Escuche bien, esa es la necesidad más grande del hombre, que sus pecados sean perdonados. Este es el centro de la palabra en esta noche. Porque ese paralítico podría haber sido sanado y podría haberse ido, pero no iba a ser salvo. ¿Me entendió? Jesús veía una necesidad que trasciende la eternidad. El perdón de pecados trasciende esta vida para que tengamos una vida eterna. Tal vez le hacía caminar a este hombre, pero salía afuera y le chocaba un caballo y se moría, por decir algo. 20 años más se moría, pero se iba al infierno. Jesús veía la necesidad del hombre, esa necesidad que trasciende la eternidad. Veía su alma más importante que la sanidad física. ¿Me entiende? Otro ejemplo, ¿vieron los 10 leprosos? Que le decían: Señor, sánanos. Le decían: Señor, sánanos. Y el Señor le dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Había toda una serie de pasos que tenían aquel que había sido leproso para ser sano, que tenía que cumplir según la ley. Y decía el Señor: vayan, cumplan, vayan, muéstrense.
Y mientras ellos iban, fueron sanados. Pero dice la Biblia que uno solo volvió. Uno solo volvió glorificando a Dios. Y el Señor le dijo, ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros 9? ¿Solo tú has venido? Vete, tu fe te ha salvado. Mi hermano fue el único que fue salvo. El único de los 10 que fue salvo. Los demás fueron sanados. ¿Me entiende cuál es la necesidad más importante del hombre? Saben, este hombre de la camilla, Dios le dio el combo completo. Fue sano, fue salvo, todo completito. Pero no siempre es así. No siempre nos sana Dios. No siempre te da el trabajo que querés. No siempre permite que vuelva tu esposo. No siempre. En su soberanía Él sabe. Pero sí está interesado en que sean perdonados tus pecados. La Biblia dice que Dios quiere que todos se salven. Todos. Tal vez en esta noche tenés una necesidad. Y estás con una dolencia física, algo que te tiene mal. Si el Señor quiere te va a sanar, Él puede, yo creo. Lo he visto. Dios sana. Aquí hemos visto milagros. Dios sana. Suple nuestras necesidades. No siempre. Pero sí quiere que vos seas salvo. Esta es la necesidad del hombre. La primordial, la más importante, que sus pecados, nuestros pecados sean perdonados. ¿Me entendió? Este hombre puede haber salido corriendo de ese lugar y capaz que llegaba corriendo al infierno, pero no era salvo. Es por eso que Jesús le dice, primero, tus pecados te son perdonados. ¿Me entendió? Eso es lo que le importa al Señor. Las demás cosas sí le importan, pero está en su soberanía darnos. Aprendamos como el apóstol. El apóstol Pablo decía, Señor, cúrame. Una vez. Señor, cúrame. 2 veces. Señor, cúrame. Quita este aguijón. 3 veces le dijo al Señor. Y el Señor le dice, no te voy a curar. Bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Listo, no hinchó más el apóstol, porque entendió y aprendió. Aprendamos esto. Estamos en alguna situación, pero Él la conoce y Él la suple. Y si no la suple, estamos llenos en Él lo mismo. Él nos va a dar fuerza para seguir adelante. Todo lo puedo en Cristo. Dios puede suplir todas tus necesidades terrenales, pero Él quiere que tus pecados sean perdonados. ¿Me entendió? Ese es el mensaje central en esta noche. Tenemos muchas necesidades, materiales, físicas, espirituales, emocionales. Pero en Él están suplidas todas. Amén. Amén.